evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, bendice tu palabra leída, así como pedimos el auxilio del Espíritu Santo en esta hora para la exposición de la misma. Ayúdanos, danos el discernimiento para saber lo que hoy nos quieres comunicar, Señor, y ayuda a tu siervo, porque sin tu ayuda no podemos hacer nada, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Se ha dicho que los ojos son ¿qué? La ventana del corazón, del alma, ¿cierto? Y yo entiendo que es una gran verdad. Pero antes de llegar ahí a esa parte espiritual, déjame decirle que según un estudio, el ojo humano captura imágenes a una resolución equivalente a 576 megapíxeles. ¿Okay? Hay alrededor, y esto estuve buscando un poquito de información de ello, no muy largo, pero hay alrededor de 6 millones de conos o células sensibles a la luz en cada retina. 6 millones. Hay entre 90 a 126 millones de bastones o células responsables de la visión allí en la retina también. Y estaba leyendo porque me resultó curioso que aunque parezca increíble, dicen los científicos especializados en esta materia, acerca de los ojos y todo esto, que no hay límite. No hay límite para el ojo humano para ver de lejos o de cerca algún objeto. Y a lo mejor dicen, ¿cómo va a ser eso si yo a veces no puedo, yo mismo tengo que usar los anteojos porque a veces no veo bien? Pero sí, eso es lo que dicen realmente en los estudios que han realizado. Lo importante es cuántas partículas de luz, fotones, llegan a nuestra retina, a los conos y los vástagos, para que pueda entonces procesar estos colores y nosotros poder ver. O sea, tiene que ver con que cuando vemos la luz que hay en estos objetos, cuán intensa es para que nuestros ojos lo puedan apreciar. Si no es tan intensa, no lo podemos apreciar. Ejemplo de ello, cuando estaba leyendo esto, dicen las estrellas, por ejemplo. ¿Por qué podemos verlas si están a millones de años? Y a millones de kilómetros o de millas de nosotros. ¿Por qué podemos verlas? Por la intensidad de su luz. Por la intensidad de su luz que entonces llega a nuestra retina, a nuestros fotones, y pueden percibir, a pesar de la distancia, pueden percibir algo. O sea, que no tiene entonces que ver tan Ahora, es verdad que también dicen ellos que no todo el mundo ve de la misma manera, y eso es cierto. Cuando estaba leyendo esto, no todos vemos igual, depende de la cantidad de fotones o partículas de luz que procesan nuestros conos o vástagos en nuestra retina. Y de ahí viene que unos tienen una visión y otros tienen otra visión allí. Ahora, cuando miras alrededor, ¿qué vemos? ¿Qué observamos? ¿Qué observamos cuando miramos a nuestro alrededor? Bueno, yo creo que en primer lugar, nosotros vamos a ver lo que nuestros ojos perciben, lo natural, ¿sí o no? Todo lo que está a nuestro alrededor, lo natural. Sillas, personas, colores, todo lo natural, todo lo que podemos percibir allí. En segundo lugar, los ojos ven lo que el Espíritu le permite ver, porque somos seres espirituales. Lo que el Espíritu le permite ver es algo espiritual. ¿Y por qué estoy hablando de esto en esta mañana? Porque hay solo dos maneras de ver. Hay solo dos maneras. La natural, dada por Dios en nuestra creación, cuando te creó y nos creó.
Nos puso estos dos ojos. Lamentablemente hay un % mínimo de personas que nacen blind, ciegos y no pueden ver. Pero en contexto general, en la creación natural, Dios te dio dos ojos para que tuviera la habilidad de ver, la bendición de ver. Y también la otra forma de ver es la supernatural. O sea, la natural y la supernatural. Y las dos son dadas por Dios. Las dos son dadas por Dios. La natural en la creación y la supernatural en la adopción cuando te adopta como hijo. Juan 1:12. ¿Sí o no? Cuando te adopta como hijo, te da una visión supernatural. Sobrenatural, perdón. Así que cuando David andaba huyendo de Saúl, en el Salmo 142:2, dijo unas palabras que yo entiendo que son una realidad para cualquier ser humano, no importa el tiempo que estaba viviendo. Lo fue para David en aquel tiempo, cuando escribió en este Salmo, y lo sigue siendo para nosotros en este tiempo, a pesar de que hayan pasado unos cuantos años por medio. Mire lo que dice la Escritura. Le voy a leer primero Reina Valera 1960 y después le voy a leer Nueva Traducción Viviente para que usted vea, pueda encajarse o pueda ver bien lo que le quiero decir. Dice el salmista cuando andaba huyendo de David en una de las cuevas, allí escondido, porque Saúl procuraba su vida y quería matarlo por toda la historia que ya sabemos, los celos que habían en él, etc. Dice, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Así se sentía David. No hay quien cuide de mi vida. Pero mira, Nueva Traducción Viviente dice, busco a alguien que venga a ayudarme. Pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. Así dice la Nueva Traducción. Los que tienen equipo electrónico que la están buscando ahí, búsquela para que usted vea. En Bible Getaway, allí puede ver cualquier versión. A nadie le importa un bledo, nadie se interesa por mí, de lo que me esté pasando. Estoy a la deriva. Nadie se preocupa cómo está David. ¿Qué le está pasando? ¿Está comiendo? ¿No está comiendo? ¿Está durmiendo o no está durmiendo? ¿Está vivo o está muerto? Nadie se preocupa por mí. Si lo ponemos en un contexto de hoy, ¿ha podido pagar la renta o no ha podido pagar la renta? ¿Ha comido? ¿Hay leche en el refrigerador para los muchachos o no? ¿Han podido pagar la colegiatura o no? ¿Tiene para las medicinas que necesita o no? ¿Tiene gasolina el carro para ir a trabajar o no? ¿Ha pagado el celular o el insurance o no? Nadie le importa nada cómo soy yo. Si lo ponemos en un contexto de hoy. ¿Te das cuenta? Así se sentía David. ¿Cuántas personas hay ahora mismo que se sienten así? Quizás en medio nuestro. Quizás en medio nuestro. Que no le importa a nadie, que nadie se preocupa de ella. Que sienten que no tienen valor para nadie. Podemos llegar en un momento de nuestras vidas, por diferentes circunstancias que estemos pasando, que nos podamos sentir así. En esta mañana quiero decirte que si usted es una de esas personas que se siente como David se sentía, déjame decirte que a usted le importa mucho a Dios. Usted le importa mucho a Dios. Porque Dios envió al Señor Jesucristo a morir por ti y por mí. Y a Dios le importa mucho esto. Le importa tanto que Él vino para que su ceguera y mi ceguera se nos quitara y pudiéramos ver completamente. Porque a pesar de que en la creación y en la ley natural podemos ver, todavía hay problemas allí que no podemos verlo todo. Lo que para uno resulta tan fácil, la salida para otro se le complica. ¿Sí o no? A veces decimos, pero muchacho, muchacha, pero hijo o hija, o hermano o hermana, o amigo o amiga, mira, ¿por qué no haces esto? No está tan claro, no es tan evidente, no está delante de tus ojos.
y la persona dice, pero no, es que no es fácil que esto que lo otro. Yo no sé cómo tú le has podido hacer. No, yo no he podido hacer. Es Dios en mí que me ha ayudado. Pero ¿qué pasa? Que el que está fuera de Cristo no las ve. No ve la salida. En cambio, para los que están fuera, la ven tan fácil. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. No permite que la luz llegue con fuerza, con energía, para que nuestros ojos espirituales del alma puedan percibir todas esas partículas de luz que viene del Evangelio y entonces resplandezca la buena noticia de Dios en el corazón del ser humano. ¿Entiende? Les ha cegado el entendimiento. Así que el poder ver la luz de Cristo, ¿sabe? Es una obra sobrenatural, es una obra milagrosa de parte de Dios en la vida de una persona. ¿Ya? Para que pueda resplandecer el Evangelio, para que una persona es a través de qué, ¿cómo fue que dijo Jesucristo cuando muchos de los demonios se resistían a los discípulos que envió? Esto no sale si no es con ayuno y oración. Con ayuno y oración. Por eso debemos de mantenernos orando por nuestra familia, por nuestros amigos, hermanos, que los tenemos puestos en oración para que se entreguen al Señor Jesucristo. Porque no es que sean malas personas y anden haciendo cosas mal por ahí. Simplemente que el Dios de este siglo le tiene cegado el entendimiento. Y no le resplandece el Evangelio allí. El apóstol Pablo nos dice en Hechos capítulo 26, versículo 18, en la gran comisión que Dios le entregó a Pablo de ir a predicar a los gentiles, dijo así, para que abras sus ojos. Pablo no iba a abrirle los ojos a nadie. Era el Espíritu Santo quien iba a abrir los ojos, pero Pablo era el instrumento de que le iba a hablar. Y esta era la comisión de Pablo de ir a predicar a los gentiles. Dice, para que abra sus ojos para que se conviertan ¿de qué? De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque dice allí la palabra de Dios, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué vio Jesús en esta porción bíblica que nosotros leímos en esta mañana en Mateo capítulo 9? ¿Qué vio Jesús que tuvo compasión de ellos? Creo que vio mucho. Creo que vio mucho más de lo que los ojos naturales ven. Creo que vio más allá, vio el alma, vio el corazón de ellos. Así como está viendo el tuyo en esta mañana y el mío. Y así como está viendo a cada persona afuera. Así los vio a ellos, así los sigue viendo hoy en día. Yo quiero decirte por lo menos 3 o 4 cosas acerca de esto. ¿Qué vio? Jesús vio que estaban alejados de Dios. En primer lugar. Jesús vio que estaban alejados de Dios. Si usted lee todo el capítulo 9, usted va a ver varias cosas sucediendo en ese capítulo 9. Cosas como sanando a enfermos. Cosas como que los fariseos vinieron a cuestionarle. Cosas como que los discípulos de Juan también venían a investigar por qué ahora tus discípulos no ayunan ni hacen esto y nosotros sí. Y este tipo de cosas que habían sucediendo en este capítulo 9. Los vio sin compañerismo, dispersos, dice la palabra. Sin compañerismo, dispersos. Los fariseos por un lado, los discípulos de Juan por otro lado, versículo 14. El pueblo por otro lado, los gentiles por otro lado. No había un sentido de unidad. Aunque
todos persiguieran lo mismo y todos desearan lo mismo y todos tuvieran la necesidad de lo mismo. No había un sentido de unidad. Cada uno jalaba para sí, tratando de agradar a Dios, de buscar a Dios, de hacerlo a su manera. Los vio lejos del pastor. ¿Cómo los vio? Lejos del pastor, dice, andan dispersados, desamparados como ovejas que no tienen pastor. Pero déjame decirle, ¿tenían o no tenían pastor? Claro que tenían pastor, ¿sí o no? Jehová es su pastor. ¿Sí o no? Él los escogió a este pueblo. Él hizo una nación y los andaba pastoreando en el desierto. Y los trajo hasta la tierra prometida. Y en esta tierra prometida intentó pastorearlos también, pero ellos no quisieron. Ellos sí tenían pastor, pero andaban dispersos y desamparados por su propia voluntad. Sin orientación ni protección porque estaban lejos del pastor, porque no veían al pastor. ¿Te das cuenta? No veían al pastor. Más bien no lo veían como su pastor. Porque cuando Jesucristo estuvo entre ellos, no lo vieron como el Mesías. Muchos de ellos, una gran mayoría de Israel, no lo vio como su pastor. Lo vio como un gran rabino, como un gran maestro. Y hasta el sol de hoy, muchos de ellos así lo siguen viendo. Como un gran rabino, como un gran profeta de parte de Dios. No lo vieron. Vieron lo que el ojo natural ve. Un maestro que enseña bien. Un maestro que dice verdad. ¿No fue lo que le dijo Gamaliel cuando fue de noche Nicodemo? Sabemos que has venido de parte de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Eso fue lo que le dijo. Y ese era el comentario entre ellos. Pero no lo vieron como su pastor. Jesús los vio fuera de casa. Los vio fuera de casa. ¿Sabe por qué? Porque la casa es Jesús. Los vio fuera de casa. ¿Se recuerdan ustedes? A mí ese pasaje siempre me conmueve en el espíritu porque, no sé, como soy del campo, pues puedo visualizar lo que hace una gallina. ¿Verdad? Y usted lo ha visto. Que él se paró allí a la entrada de Jerusalén y le dijo, ay Jerusalén, si al menos en este tu día conocieras lo que es para ti tu bien. ¿Cuántas veces quise, como la gallina, arropa y abriga sus polluelos debajo de sus alas? Protección, casa, no dispersados en el calor, pero no quisiste, porque no lo vieron, porque no lo vieron. Jesús vio que estaban alejados de Dios. ¿Sabe? Las ovejas, al estar dispersas, les sería bien difícil sobrevivir. Si una de las funciones del pastor de ovejas literal es estar cerca de las ovejas, no más de un tiro de piedra para poder acudir a ellas cuando ellas necesiten ayuda si viene alguna fiera del campo a tratar de comérselas. Y él las vio dispersas, lejos por todas partes. Los cristianos las vio separadas de donde no deberían haber estado separadas, de su redil y de su pastor. Los cristianos necesitamos estar conscientes que este mundo cada día está más alejado de Dios. Este mundo no va en una dirección acercándose a Dios. Si este es Dios hipotéticamente, este mundo va así, alejándose. Y en estos últimos tiempos se está alejando a una velocidad más increíble. Pero no va acercándose a Dios, no. Va lo opuesto, alejándose más y más de Dios. ¿Cómo se va alejando? Usted solamente tiene que ver las leyes. Cada una de las leyes proporciona más libertinaje, no libertad.
Libertad es una cosa, libertinaje es otra. El ser humano persigue aquello que quiere y que desea su carne, más no lo que es bien para su espíritu. Entonces, eso está rampante delante de nuestros ojos. No todos están en una relación correcta con Él. Aún con tristeza tenemos que decirlo y admitirlo dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia. Pero todos necesitan que se le testifique. Todos necesitan oír. Aunque no todos serán salvos, usted y yo no sabemos quiénes son. Y necesitamos dejarles saber que Dios les ama. Por eso es que es el drive-thru de oración y por eso es que todas estas cosas. ¿Por qué? Porque yo no sé a quiénes Dios está llamando, pero Él sí sabe. Mi función es ser hallado fiel en lo poco de la gran comisión que Él me encargó. Háblales y diles. Y también a usted le ha encargado lo mismo. El buen pastor busca las ovejas, como el caso de la oveja perdida en Lucas. ¿Se recuerdan? El caso de la oveja perdida en Lucas 15. Que dice la parábola que dejó las 99 por buscar a una. Y cuando la halló, se regocijó cuando la encontró. Pero es interesante que al final allí, de cuando va exponiendo esto, dice, porque aquellos que creen que no tienen necesidad. Déjame buscarla un momentito allí. Lucas capítulo 15. Rapidito, versículo del 3 al 7. Mire el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora, yo pregunto, ¿quién no necesita perdón y arrepentirse? Esas 99 figuran a los fariseos que creían que estaban bien con Dios. Y Dios los dejó, los 99, por ir a buscar a un pecador que se arrepiente. A un pecador que se arrepiente, mis queridos hermanos. Las 99 creían que estaban bien. Y la única que estaba bien era la perdida, porque se arrepintió. ¿Qué fue lo que Jesús vio cuando vio las multitudes? Personas alejadas de Dios. Personas dispersas, expuestas al peligro 24 horas. Y eso sigue pasando hoy. Personas expuestas al peligro constantemente, todos los días. ¿Sabe por qué expuestas al peligro todos los días? Porque todos los días mueren personas. A cada instante, a cada segundo que estamos aquí, en esta hora y media, en esta mañana, serán miles los que habrán muerto alrededor del mundo. Yo te pregunto, ¿cuántos de ellos murieron con Cristo en su corazón? ¿Cuántos? ¿Te das cuenta? Eso fue lo que vio Jesús. Eso fue lo que vio Él. Segundo lugar, vio su depravación en el pecado. Jesús no se refería al desmayo físico, tenía la intención de un significado más profundo, no al estar cansado físicamente, desmayados ni nada de eso. Se conmovió con compasión, dice la palabra, porque estas personas que se perdieron bajo una carga muy pesada del pecado. El pecado es una carga, hermano. Es una carga. Y a veces, aunque usted vea a las personas caminando derechita por ahí como una vela, pueden llevar una carga muy pesada en su corazón. Una carga tal que les quita el sueño, que los desvela, que no los deja estar en paz, que no los deja tener compañerismo. Muy pesada. Por eso dice el Señor Jesucristo, venid a mí. ¿No dice? Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cansados, y yo, Él,
os haré descansar. ¿De qué? De esa pesada carga que se llama pecado. Venir a mí. Se conmovió por esa pesada carga. Dice Efesios, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos. ¿Dónde? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, incluye Pablo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? De la carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero después sigue el apóstol Pablo abundando en eso, en ese capítulo, y dice, pero gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. El salmista en el Salmo 38, versículo 4, pero ese Salmo 38, cuando usted lo lee, mis queridos hermanos, usted va a ver cómo el salmista derrama su corazón, su pensamiento en el Salmo 38 a causa del dolor que le producía el pecado de su vida. Dice el Salmo 38, versículo 4, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de ¿qué? De mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. ¿Qué fue lo que vio Cristo cuando vio las multitudes dispersas? No solamente vio que no tenían pastor, no solamente vio que estaban dispersas sin protección, alejadas de su pastor, que no estaban en casa, sino que la consecuencia de estar dispersas y alejadas de él era la carga del pecado en sus vidas. Ese era el problema. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios, hermano? El pecado. ¿Sí o no? Eso fue lo que sucedió en Edén, ¿sí o no? Eso fue lo que dañó, lo que hubo una ruptura, una separación que se llama muerte. Separación en Edén. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos pecados nos puede separar de Dios? Contrario a la tradición por ahí, contrario a todo lo que se pueda especular por ahí. ¿Sabe cuántos pecados nos separan de Dios? Uno. Uno solo. Por eso cuando Jesucristo, aquellos que querían apedrear a aquella mujer que fue sorprendida en el acto, ¿se recuerda? ¿Qué fue lo que le dijo? Aquel que esté libre de pecado, de uno, eso fue lo que quiso implicar allí, de uno, arriba, tírale la primera piedra, mátela. ¿Y qué dice la palabra de Dios que no miente? Comenzando por los mayores, comenzaron a irse de aquel lugar, porque la conciencia le traicionaba y sabía que eran pecadores. No importa cómo estuvieran vestidos, de faldas largas, de pectoral, de sombrero, de mucha etiqueta, como se vestían los fariseos, ¿verdad? No importa cómo estuvieran vestidos, cada uno fue soltando su piedra y se fue. Porque un pecado te hace y me hace culpable delante de Dios. Así ve Jesús a los hombres, separados, dispersos, sin dirección y protección para Él, ahora y para lo que se avecina. Para el ahora de hoy y para lo que se avecina. Tercer lugar, ¿qué más vio Jesús? Vio su destino eterno en el infierno. Sí. A lo mejor esa palabra no le gusta a usted, infierno, hell, ¿cierto? Pero esa palabra no la inventaron los evangélicos. Está en la palabra de Dios. Está ahí. Y es tan real como que usted y yo estamos hablando ahora. Como que usted y yo estamos aquí. Es tan real como eso.
Y Jesús vio a estos hombres no solo alejados de Dios, cargados por el pecado, pero vio su destino eterno si no se arrepienten antes. Vio su destino eterno si no se arrepienten antes. Jesús podía ver el final desde el principio. Déjame decirte algo. Esa frase es significativa para ti y para mí. Jesús sabe tu final y mi final. Jesús sabe tu final y mi final, y el final de cada persona. Muchas veces se dice en la calle un dicho popular que no es como comienzas, sino cómo terminas. Dejándonos saber que tenemos oportunidad todavía de mejorar y terminar bien. Tenemos oportunidad todavía de que si hemos hecho algún borrón en el papel y ya la hoja no está blanca, hay oportunidad de pasar la hoja y tener una hoja blanca todavía porque estamos aquí. Hay oportunidad. Jesús sabe el final. Sabía que aparte de Él, todos irían al infierno si no se arrepentían. El hombre rico es un ejemplo de ello, ¿sí o no? Cuando Jesús ilustró esto en el hombre rico. No es de extrañar que se conmoviera con compasión. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que nadie perezca, que nadie vaya al infierno. Los cristianos, como usted y como yo, necesitamos tener esta misma visión, hermano. Necesitamos tener esta misma visión. Si realmente creemos que el infierno, como decimos, ¿por qué no le contamos a más personas acerca de ello? Acerca del Salvador. No tanto del infierno, sino del Salvador. Si creemos que el infierno es real. Escuché una frase en una película que venía viendo, una de entre tantas que uno se tiene que gastar en ese viaje, porque no hay manera de pasar el tiempo allí, no te puedes parar mucho porque incomoda a los demás que están a los lados, etc. Pero escuché una frase en una de esas películas de una denominación muy famosa y grande, que decía: nosotros hemos inventado el infierno para aterrorizar a las personas, pero no existe, no le hagas caso. Yo decía, Dios mío, nosotros hemos creado el infierno para aterrorizar a las personas. Wow. Yo me quedé meditando y digo, ustedes de verdad que están bien ciegos, porque ustedes no han creado el infierno. Porque si han creado el infierno, entonces también han creado a Dios para sacarle provecho. Ustedes no han creado el infierno. El infierno es real. Y Jesús lo ilustró allí con aquel hombre rico y Lázaro. Y déjame decirle algo más con relación a esto, mis queridos hermanos. Es triste lo que le voy a decir. Bueno, está ahí. Pero de acuerdo a la ilustración, a lo que Jesús está hablando, para algunos scholars dicen que la parábola esta enseñanza de Jesús es una parábola, otros dicen que es un hecho real. Hay diversidad de opiniones con relación a ello, pero sí ilustra bien el punto allí. Pero es triste que hay personas en el infierno más preocupadas que cristianos afuera porque otros no vayan al infierno. Porque el hombre rico no quería que sus hermanos fueran allí. ¿Sí o no? Usted que sabe la historia. Él estaba pidiendo a clemencia de que enviaran allá a alguien a hablarle a sus hermanos. Y a veces nosotros no le hablamos ni al que está sentado al lado, en el trabajo o en la escuela. A veces no le hablamos ni a un familiar al cual amamos y queremos tanto. Y aquel hombre estaba hablando y pidiendo misericordia, que le enviaran allí a Abraham,
A Moisés, a alguien estaba desesperado. ¿Por qué? Porque lo que él estaba viviendo no quería que su familia lo viviera. Pero ¿sabe? Para aquel hombre rico, el infierno era real porque lo estaba viviendo. Pero muchos cristianos, lamentablemente las estadísticas en Estados Unidos han ido subiendo, donde piensan que la palabra de Dios ahora ya es casi un 50% de veracidad. Antes se pensaba hasta un 80%, un 90%. Las estadísticas dicen que ha ido bajando ese por ciento dramáticamente, donde ya no se cree que la palabra de Dios sea totalmente la verdad, sino que le han agregado cosas humanas, que ya no es lo mismo, etcétera. En las traducciones se ha perdido, etcétera, etcétera. ¿Y quién cree usted que está detrás de todo eso para que el ser humano no le dé el valor que tiene la palabra del Señor? Aquel que quiere llevarse las almas cautivas o mantenerlas cautivas allí. Mira alrededor de la iglesia, de tu vecindario, de la familia, del trabajo, de la escuela. Hay personas que van a morir hoy, mañana, la semana que viene. Irán al infierno o al seno de Abraham o al cielo como conocemos nosotros hoy. ¿A dónde irán? A lo mejor usted dice, yo no soy quien para juzgar eso. Es verdad. Es verdad que no soy quien para juzgar eso. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad en la gran comisión que Dios nos ha dado de hablarle. Si lo aceptaron o no lo aceptaron, eso es una cosa entre la persona y Dios. Ya, porque usted y yo no podemos doblarle el brazo a nadie. ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Números? ¿Personas nada más? ¿Con los ojos naturales? Eso no fue lo que vio el Señor Jesús cuando vio las multitudes. Dice Ezequiel capítulo 33, versículo 8 y 9. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guardare el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Yo sé que estamos bajo el periodo de la gracia ahora. Yo entiendo eso. Pero eso no le quita a usted ni a mí la responsabilidad que tenemos de parte de Dios de compartir. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 28, versículo 20 específicamente, nos los ha mandado el Señor. A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Y por último, para ir cerrando, usted sabe cuando digo eso quedan dos más, no, uno más. Jesús vio su desesperación sin pastor. Estaban sin pastor. Los vio sin compañerismo y las bendiciones de los redimidos en la iglesia. ¿Cuáles son el compañerismo y las bendiciones de los redimidos en la iglesia? Oración, compañía, paz, gozo, descanso, satisfacción, apoyo mutuo, exhortación. Estas son las cosas de las que el mundo perdido no sabe nada. No sabe nada. No sabe que nosotros cuando venimos a Cristo encontramos una familia. Encontramos una familia que nos apoyamos mutuamente. Nos apoyamos en todo el sentido de la palabra. Nos apoyamos literalmente, nos apoyamos emocionalmente, nos apoyamos allí espiritualmente, compartimos. Muchas veces nosotros, la familia de la fe, comparte más entre la familia de la fe que entre la familia de sangre. Porque vivimos separados a distancia de ellos. ¿Te das cuenta? Jesús los vio en su desesperación sin pastor. Nuestro deber como creyentes es hablarles de Jesús. Nuestros corazones deberían estar rotos por el mundo que no conoce a nuestro Salvador. Pero sabe,
¿Sabe por qué nuestro corazón no se compunge, no se entristece, no le da dolor por las almas perdidas? Porque este mundo también se ha encargado de hacernos insensibles al dolor ajeno. Entonces por eso vemos que pasan cosas y casi ni nos conmueve a tener compasión por ello. Cuarto, Jesús envió a sus discípulos para hacer la diferencia. Yo creo que ese es el resumen del mensaje de esta mañana. Cuando Jesús ve las multitudes, las ve sin pastor, las ve cargadas por el pecado, las ve dispersas sin pastor. Y por eso te llamó a ti y a mí, para enviarnos para hacer la diferencia. Jesús coloca 3 responsabilidades sobre los hombros de su pueblo. La primera responsabilidad es visualice, vea la cosecha. ¿No dijo allí el Señor Jesús? Entonces dijo, a la verdad la mies es mucha. Jesús estaba viendo la mies ya lista, preparada. Estaba viendo también que eran pocos los obreros. Reconozca que no todos se salvarán y millones están al borde de la condenación eterna. Pero también necesitamos ver que la cosecha está esperando ¿qué? Ser cosechada. Visualice. No veamos solamente con estos ojos naturales, veamos con los ojos del alma, con los sobrenaturales. Y tengamos la misma compasión, la empatía que Él mostró con las personas. Nunca cosecharemos hasta que entremos por primera vez en el campo. Nunca vas a cosechar un alma para el Señor hasta que no pongas el pie dentro de la cosecha. Que lo haga el comité de evangelismo, que lo haga el pastor, que lo hagan los diáconos, que lo hagan los líderes. Y te perderás la cosecha, te perderás la bendición de tu vida. Porque no hay nada que dé más satisfacción en este mundo que Dios te utilice para ser el instrumento de llevar un alma a los pies de Cristo. Nada, no tiene comparación. Es más, no tiene descripción lo que sientes en tu corazón. Podemos usar palabras, rebuscarlas, pero aún así nos quedaremos cortos con la experiencia. Nos quedaremos cortos con la experiencia. De no solo saber que estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho, pero sino de saber que hay un alma menos que irá al infierno y estará en la presencia de Dios. Segundo lugar, otro de lo que nos pone Dios en nuestros hombros es agoniza, ora. Ora. Este es un llamado a ser roto y cargado sobre la difícil situación de los perdidos. Hay pocos corazones rotos sobre los perdidos en nuestros días, le decía anteriormente. Necesitamos orar constantemente por las almas de los pecadores y pedirle al Señor misericordia. Tercer lugar, evangelizar. Esas son las 3 cosas que ha puesto el Señor sobre nosotros. Mira la cosecha, ya está lista. Los campos están listos. Ora para que el Señor te dé el poder y podamos hacerlo en su nombre. Y tercer lugar, hagámoslo. Tercer lugar, hagámoslo. No es suficiente ver la necesidad, no es suficiente orar por los perdidos y preocuparse por sus almas. Jesús desea que cada uno de nosotros haga el trabajo de un evangelista. Mira, nos estaba preparando esto y estaba pensando en esto, encontré a Andrés. Andrés es un retrato, honestamente, de un cristiano agobiado, de un cristiano cargado, de un cristiano apasionado por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted sabe quién llevó a los pies del Señor
al gran apóstol Pedro? Su hermano, Andrés. Andrés. Cuando usted va allí, en Juan capítulo 1, versículo 40 al 42, usted va a encontrar a Andrés llevando a Pedro a ver a Jesús. Cuando usted va a Juan capítulo 6, versículo 8 al 9, usted va a ver a Andrés preocupado por servir a los demás. Cuando usted va a Juan capítulo 12, versículos 20 al 22, donde Jesús entiende que el ministerio, el fin de su ministerio había llegado y la hora había llegado de ir al Calvario. ¿Por qué? Porque unos griegos andaban buscando a Jesús. O sea, el mundo gentil ya se estaba interesando en Jesús. Su tiempo había llegado. ¿Y quiénes entraron en contacto con estos griegos? Felipe, el gran evangelista. Pero Felipe, ¿qué hizo? Él no solo llevó a Jesús, él fue al hombre apasionado del grupo. ¿Quién era ese hombre? Andrés. Y juntos fueron y se lo llevaron a Jesús. Necesitamos más de este tipo de personajes en nuestras iglesias hoy. Personajes que no están en el púlpito, personajes que no están en el grupo de adoración, personajes que no están en liderazgos claves que se ven visualmente. Porque Andrés, si yo no te cuento de esto ahora junto así en este pack, a lo mejor no lo había percibido usted antes. O a lo mejor sí, gloria a Dios. Pero son de este tipo de personajes que pasan desapercibidos, que se menciona, sí era hermano de Pedro, pero todo cae sobre Pedro, el gran apóstol Pedro. Y Andrés, su hermano, queda un poquito menguado, un poquito allí opacado por el gran apóstol Pedro. Cuando en realidad vemos la labor silenciosa tras bastidores de Andrés. Y yo entiendo que de ese ejército quiere más el Señor. De ese ejército silencioso. De ese ejército que no toma protagonismo en nada, sino que va haciendo la voluntad de Dios en lo poco para que en lo mucho sea fiel, como le dijimos hace un rato. De eso necesitamos. Yo estoy seguro que dentro de nosotros hay mucho Andrés. Hay mucho Andrés y mucha Andrea dentro de nosotros, que están haciendo la voluntad de Dios sin que nadie se entere, sembrando la buena semilla allí calladito, calladita, todos los días, cada vez que hay una oportunidad, sembrando la semilla allí. Él cumplió su llamado, su cometido. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús en Galilea llamó a sus discípulos, Andrés y Pedro estaban juntos y le dijo: yo los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Él cumplió su cometido. Él estaba pescando donde quiera. Termino con la meditación esta. ¿Qué estás haciendo para mantener a los hombres fuera del infierno? ¿Qué estamos haciendo para mantener a los hombres y mujeres fuera del infierno? ¿Estamos teniendo éxito con ello? Dice el Proverbios 11:30, que casi muchos se lo saben: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. O sea que no solamente hay sabiduría en Proverbios 1:7, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, pero hay sabiduría también ¿en qué? En ganar almas para Dios. El plan de Dios es que su pueblo lleve las buenas noticias a un mundo moribundo. Nuestro trabajo es el mejor que el mundo haya conocido. Lo que pasa es que muchas veces no lo vemos así. Nuestro trabajo de hablarle de Cristo a otro es el mejor que el mundo haya conocido. Es mejor que cualquier CEO de la compañía más fuerte o más grande del mundo, Amazon o Walmart o Google o el que usted quiera. Es mejor que ellos. Ellos podrán hacer dinero, pero nosotros estamos invirtiendo en el reino de los cielos. Es diferente. Si podemos alcanzar uno solo para Dios, si podemos alcanzar uno solo para Dios, hemos alterado el número de las estadísticas en el infierno. Lo hemos hecho. No nosotros con nuestro poder,
Dios lo ha hecho a través de nosotros. Salmo 126, 5 al 6 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo se harán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo, trayendo ¿qué? Sus gavillas, sus frutos para el Señor. Quizás necesites presentarte al Señor y confesarle que no has sido testigo como debiste haberlo hecho. Tal vez hay un nombre en tu corazón que yace allí con un gran peso. Con un gran peso. Tráelo a Él. El tiempo es poco. Los trabajadores son pocos, dice la Escritura. La mies es mucha. La semana que viene comenzamos una serie nueva que se llama ¿Quién es tu uno? ¿Quién es tu uno? Por un periodo de 5 semanas. Yo quisiera, y voy a estar orando al Señor por esto, de que usted y yo tomemos en serio esta serie. No una serie una serie para invertir en otros. En uno. En una sola persona. Esa persona que Dios está poniendo en tu corazón. Esa persona que usted ha pensado, ¿quién será mi uno? ¿Quién será mi uno? Y vuelve para atrás a tu mente, y vuelve para atrás a tu mente. Ese es tu uno. Esa es la persona que Dios quiere que usted ore por ella. Esa es la persona que Dios quiere que usted le comparta a ella. Esa es la persona que usted quiere, que Dios quiere que usted le hable del Señor Jesucristo. De repente va a ser más de uno, no lo sé, pero sí uno. Sí uno, porque Cristo murió por uno. ¿Estamos haciendo nuestra parte? ¿Estás haciendo tu parte? A partir de la semana que viene tendremos 5 semanas para hacerlo. No es que no lo hayas hecho antes. Yo sé que muchos lo hemos estado haciendo antes. Pero a partir de la semana que viene lo vamos a hacer nuevamente. Y vamos a tener, estoy buscando una dinámica que sea gráfica, representativa aquí. De tal manera que podamos ver el obrar de Dios, el Espíritu Santo en la vida de las personas. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este día, por esta tarde ya. Gracias por tu palabra. Gracias Señor porque usted nos ha dado 2 ojos para ver, pero también usted nos ha dado el discernimiento espiritual, Señor, cuando nos hizo sus hijos en Cristo Jesús. Y nos ha empoderado, nos ha dado poder para que no tengamos miedo a la hora de compartir. Para que hablemos, Señor, porque usted nos dará la palabra en el momento adecuado. Porque usted nos recordará lo que hemos de decir. Porque usted, Señor, pondrá empatía en nuestro corazón, porque usted vive en nosotros con el dolor de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Para hablarle de cuánto usted le ama. Ayúdanos a ver a través de los ojos de Jesús, Padre. Porque muchas veces este mundo quiere que veamos a través de los ojos del mundo. Señor, y Cristo no oró para que nos sacaran del mundo, sino para que fuésemos preservados en el mundo y fuéramos luz en este mundo. Por lo tanto, si somos luz, como hemos hoy aprendido, podremos, Señor, cada vez que estemos más cerca con usted, más íntimo con usted, más empapado de su palabra, más lleno de su presencia, entonces podremos irradiar más la luz suya, que disipará las tinieblas, la ceguedad en otros, y podrán verte a ti, Señor, y no a nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, porque las tinieblas están cobrando terreno
y sin tu ayuda no lo podemos hacer. Pero mayor es el que está en nosotros, dice su palabra, que el que está en el mundo. Por lo tanto, nosotros confiamos en usted. Y solo necesitamos hacer este compromiso con usted. Señor, yo te quiero servir. Yo te quiero servir en esta dirección de hablarle a otros de ti. Ayúdame. Yo sé que esa será una petición. Yo sé que esa será una oración que Dios no dejará sin contestación. Estoy convencido de eso. Si hay una oración que Dios va a contestar inmediatamente, va a ser esa. De que le pidamos a Dios que queremos compartir de su palabra con ese uno, con ese alguien que Él está poniendo carga en nuestro corazón. Y Dios va a orar. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela en el corazón de tu pueblo. Llénanos, Espíritu Santo, con una doble porción de tu unción para que podamos hacer tu voluntad, Padre. Si hay almas de salvación en medio nuestro hoy, que todavía no te han reconocido como Señor y Salvador de sus vidas, y hoy dicen, lo primero que tengo que hacer para compartirle a otro es yo mismo recibirlo. Tener de primera mano lo que le quiero compartir a otros. Habrá alguien aquí en medio nuestro que nunca ha recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y hoy dice, yo me arrepiento de mis pecados. Un solo pecado me separa de Dios. He entendido eso hoy. Hoy me arrepiento de mis pecados. Creo que el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario por mí, por mis pecados. Resucitó al tercer día derrotando a la muerte y ascendió a los cielos para regresar un día por esa iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa de la cual yo quiero ser parte. Hoy me entrego a Él. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que nunca lo ha hecho? Ahí donde está. Solo quiero ver su mano. ¿Y la mano por qué? Porque no veo el corazón. Dios ve el corazón. Yo solamente quiero darle gracias a Dios por su vida, que usted está tomando esa decisión hoy, que está siendo obediente al Señor. ¿Habrá alguien que nunca lo ha hecho? Ahí donde está. Déjeme ver su mano, solo la mano. Si nunca lo ha hecho. Si nunca lo ha hecho. Si ya lo hizo una vez y está seguro de que lo hizo, entendemos que Cristo está allí en su corazón. Ahora, si no lo ha hecho, hoy quiere tomar ese paso de fe, de recibir al Señor Jesucristo. Ahí donde está, para cerrar en oración. Habrá alguien dentro de nosotros que dice, hoy yo quiero hacer este compromiso con el Señor, de que Él me ayude, yo quiero serle obediente. Yo quiero serle obediente y yo quiero compartirle a alguien de su amor. Yo quiero compartirle a alguien de su amor, pero a veces se me hace difícil, a veces no sé cómo hacerlo, no sé tantos versículos, no necesitas nada de eso, solo necesitas saber lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es todo, tu testimonio. Y Él te dará las herramientas. Habrá alguien que dice, yo quiero comenzar ya a orar. No voy a esperar la semana que viene que comience la serie. Porque ¿sabe qué? Hace más de 2000 años que ya Jesucristo nos envió a hacerlo. Yo quiero comenzar desde hoy ya a orar por quién es ese uno, quién es esa persona que Dios está poniendo carga en mi corazón. Y si no hay carga todavía allí por una persona, dígale a Dios cuál es. Él te lo va a mostrar. Dios te bendiga, mi hermano. Habrá alguien más que dice, yo quiero. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendice, hermano. Dice, Dios te bendice, hermana. Dios bendiga la obediencia de su pueblo. Habrá alguien, Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Dios bendice. Dios bendice allí. Queremos compartirle, sea familia, sea amigo, sean vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, no importa. Todos necesitan del Señor Jesucristo, así como nosotros necesitábamos también. Nosotros estábamos perdidos. Alguien Él envió a nuestras vidas a hablarnos.
fuese un pastor de una iglesia, fuese un evangelista, fuese una canción en la radio, fuese una circunstancia, fuese un tratadito, fuese lo que fuese, Dios usó a alguien o algo para hablarnos a nosotros. Y Él te quiere usar a ti y a mí para ser instrumentos a otros también. Alguien más, alguien más. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque ella nunca pasa de moda. Y así como usted veía a las personas, las multitudes en aquel tiempo, Señor, las sigue viendo hoy. Las sigue viendo hoy, pero a través de nuestros ojos también. Ayúdanos nosotros a ver como usted veía. Pero no solamente darnos esos ojos sobrenaturales de ver la gran necesidad que hay en este mundo, sino también darnos la compasión en el corazón y ese amor, de tal manera que podamos, Señor, compartirle acerca de usted. Señor, gracias por los brazos que se levantaron, por las manos. Dale, Señor, la fuerza, dale la palabra, empodéralos con tu poder de lo alto. Aquellos que en su corazón hicieron el commitment, aquellos que en su corazón dijeron, yo también voy a hablarle a alguien, yo voy a hacer todo lo posible por hablarle a alguien, también darle una doble porción de tu gracia allí, Padre amado. Que podamos, Señor, cambiar las estadísticas del infierno en esta semana que viene y en la próxima, Señor. Porque la obra no la hacemos nosotros, la hace usted, Señor. Y quizás hay muchos corazones, de hecho deben de haber muchos corazones preparados para recibir la palabra que le vamos a hablar en tu nombre, Padre. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. En tus manos nos entregamos, nos ponemos y confiamos completamente en lo que usted está haciendo en medio nuestro y lo que va a hacer. Para su gloria te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.